Buenos días, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos estado mirando verdades que son fundamento, que son las bases de la vida en el Señor, del cristianismo. Hemos visto cómo las columnas profundas en ese camino del Señor, y lo primero que decíamos es acerca de la bondad del Señor, que Dios es maravillosamente bueno, gloriosamente bueno. Y la primera base fundamental, la primera columna de estas verdades es la bondad de Dios. Dios es maravilloso, misericordioso y extraordinariamente bueno con cada uno de nosotros. Y en la medida en que nosotros descansamos en esto, en saber que Él es maravilloso, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, nuestro corazón va a poder estar reposado, descansando en Él. Vimos también que nada, en segundo lugar, nada es imposible para Dios. Nada. Dios es el Dios eterno, sublime. Nuestros problemas no son para Dios imposibles de resolver. Dios tiene respuesta para cada situación que nosotros enfrentamos, para cada situación que nosotros vivimos. Y Él espera que podamos confiar completamente en Él. Y vimos, o sea, que la primera gran verdad del Evangelio en el Señor es la bondad de Dios. Nada, en segundo lugar, es imposible para Dios, pero también hemos visto que otro de los pilares fundamentales de la fe cristiana, del cristianismo, del caminar con el Señor, es la obra de la cruz. Jesucristo crucificado es la provisión total de Dios para la humanidad. Es la provisión extraordinaria que el Señor le ha dado a cada ser humano en esta tierra. Y en Jesucristo está todo el poder de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Entonces, en la medida en que nosotros confiamos en su bondad, que descubrimos que nada es imposible para Dios, vemos el poder de la obra de la cruz en favor de nuestras vidas. Pero otra verdad que aún no hemos tocado, y es el valor que cada persona tiene delante de Dios. Ese quizás lo vemos la próxima semana, pero entender estos 4 pilares fundamentales del cristianismo nos van a ayudar verdaderamente a vivir conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Hacer las cosas que delante del Señor Él espera que nosotros vivamos, Él espera que nosotros tengamos. Y la obra de la cruz, ahí en esa tercera base fundamental, la obra de la cruz va siendo revelada a cada uno de nosotros de diversas maneras. Porque nosotros podemos tener un conocimiento teológico de lo que Jesús hizo en favor de cada una de nuestras vidas. Sí, yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que resucitó al tercer día, yo lo sé. Pero esto no es de tener información bíblica, esto es de tener la revelación de Dios. Tener revelación de lo que Dios hizo en favor de nosotros en la cruz del Calvario y experimentar el poder de esa obra de la cruz, como estábamos mirando el miércoles. Es en esa dimensión en la que nosotros entendemos que Cristo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, dice Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, para que la obra de la cruz vaya siendo revelada a nuestras vidas, Dios va permitiendo diversas situaciones, diversos momentos, situaciones que ninguno de nosotros elegiría, situaciones que nosotros no quisiéramos tener,
pero que el Señor permite en cada uno de nosotros. Él lo permite. Entonces, en la medida en que nosotros descansamos que Él es bueno, que nada es imposible para Dios, sabemos que cuando Él permite situaciones aflictivas, tiene un propósito especial con ellas. Y ese propósito es que haya más de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Que haya más de Cristo en nuestras vidas. Y cuando nosotros enfrentamos pruebas, enfrentamos dificultades, enfrentamos situaciones difíciles, el Señor sabe por qué lo está haciendo. Él sabe que quiere formar a Cristo en nuestras vidas. Nacimos para ser un reflejo de Cristo. Recuerden que cuando la Escritura declara que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, esa palabra imagen es la palabra selen o shelem en el hebreo, y esa palabra es una sombra. Es decir, que nosotros fuimos creados para ser un reflejo de Él, así como la sombra nos refleja a cada uno de nosotros. Fuimos creados para reflejar la gloria de Dios en esta tierra y para manifestar la grandeza de Dios donde quiera que nosotros vamos. Así que el propósito del Señor por su Espíritu a lo largo de nuestra vida es ir formando a Cristo, que el carácter de Cristo se vea en nosotros, que la bondad de Cristo se manifieste en nuestras vidas, que la dulzura de Cristo, la mansedumbre de Cristo, que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Y el Señor no va a renunciar a ese propósito, no va a renunciar. Él lo que va a hacer es seguir trabajando en nuestro carácter. Y por eso nosotros o nos cedemos al principio de nuestra vida, cuando el Señor nos llama, o cada día nosotros vamos a seguir viviendo situaciones, viviendo cosas complejas que el Señor permite para que nosotros podamos ser formados a la imagen de Cristo. Así que entiéndelo, Dios desea formar a Cristo en tu vida y en mi vida. Y por eso cada situación compleja que nosotros experimentamos a lo largo de nuestro caminar en esta tierra. Vamos a escuchar una palabra que el Señor le compartió a una dama acá y que nos apunta en este sentido. Ven, Adriana. Buenos días. Bueno, hay algo que el Señor hace días pues ha venido hablando a mi corazón y que me ha venido revelando, y es que en este tiempo hay una operación fuerte en el mundo espiritual, y es que el Señor ha prometido para este último tiempo un derramar de su gloria de una manera preciosa y sobrenatural en toda la tierra, y estamos siendo preparados, siendo entrenados para esto. El Señor ha prometido que en medio de esta operación que el Señor está haciendo, esto será tan sorprendente y va a ser algo por un breve tiempo antes de la venida del Señor. Será restaurado el tiempo de Pentecostés. El Señor habla en el libro de Joel, donde el Señor habla de que Él restaurará el tabernáculo caído de David, y que parte de dicha reconstrucción de ese tabernáculo es que el Señor levantará siervos y siervas con fuego, celo y pasión por su palabra, y será restaurado el tiempo de Pentecostés. El Señor lo hace por amor a su santo nombre, como lo dice Ezequiel, porque tiene dolor de ver su santo nombre profanado, pero también el Señor lo hace por amor a los perdidos. Por eso el Señor está purificando los corazones de tal manera para derramarse sobre vasijas limpias y ungirlas en el Espíritu Santo, porque Él viene pronto por su iglesia. Y el Señor, por eso en este tiempo, Él está permitiendo todas las aflicciones que hemos estado escuchando en medio del pueblo de Dios. Y el Señor quiso darme esta mañana una palabra de consuelo para que pudiéramos entender de que Él tiene un propósito eterno con nosotros, que Él nos ama y que
Él no nos ha dejado solos. El Señor hace unos días atrás me habló en sueños y me dijo que el Espíritu Santo está permitiendo que la novia del Señor sea aprobada, que la fidelidad de la novia sea aprobada, y cuando el libro de Apocalipsis se refiere a la novia del Cordero, habla de la iglesia del Señor en toda la tierra. El Espíritu Santo me dijo que en este tiempo el Señor estaba permitiendo que la fidelidad de la novia sea aprobada, pero a la vez que el Espíritu Santo está impregnándose de tal manera en los corazones para preparar camino para que la gloria del Señor sea derramada. Por eso el fuego de prueba que el Señor ha permitido, y es una manera del Señor a abrir espacio en nuestros corazones, y de esa manera cuando nosotros estamos pasando por aflicción, Él se derrama en nuestros corazones, se impregna de tal manera en nuestro corazón, creando en nosotros hambre, como lo dice la palabra, que en el último tiempo Él derramará hambre y sed, y no de pan y no de agua, sino de su palabra, de su presencia. Además, hace un tiempo atrás el Señor me dijo que cuando nosotros estamos pasando por diversas aflicciones, Él está buscando fruto de esas aflicciones, y es como lo compartía el pastor ahorita. El Señor busca que los frutos que están escritos allí en Gálatas sean evidentes en nosotros a través de la prueba, que a través de la situación aflictiva pueda formarse más el carácter de Cristo en nosotros, y que pueda haber el Señor en nosotros más amor, más paciencia, más bondad, más mansedumbre, más fe, más paciencia. Y el Señor, en esto que me estaba compartiendo, esta mañana también vino un sueño muy precioso del Señor, y fue como complementando lo que Él quería darme para compartirles hoy. Yo vi en sueños que estábamos vestidos como para una boda. Las mujeres estábamos vestidas de novia, los caballeros estaban vestidos de traje, y yo vi que íbamos a ser pasados como a un tiempo de refrigerio. Debíamos como cruzar a otro lado para ser pasados como un tiempo de paz, como un tiempo de refrigerio. Y el Señor me mostró en este sueño algo muy, muy bonito. Resulta que anoche yo estaba con mi hija, estábamos leyendo este pasaje. Me acompañan, si quieren, en Mateo 11:25. Perdón, antes de ese, a Lucas 13:22. Y fue lo último que hice anoche antes de dormir. Estaba leyendo este pasaje de Lucas 13:22. Dice: la puerta estrecha. Y dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta palabra, cuando anoche estábamos leyéndola, me acosté pensando en esto. Y el Señor viene y me visita con un sueño muy precioso esta mañana. Entonces veo pues que estamos las mujeres vestidas de novia, los hombres también vestidos para la ocasión, y necesitábamos pasar pues a ese lugar de descanso. Íbamos a ser pasados a ese lugar. Había una particularidad, y era que había que cruzar una escalera. Y esa escalera, cuando nosotros la mirábamos, se veía que se iba haciendo muy estrecha, como haciéndome el Señor alusión a lo del camino estrecho. Entonces, cuando nosotros empezamos a meternos, yo vi que hubo gente que veía que ese camino era tan estrecho que decían: más bien yo no entro, como no, yo no soy capaz, y se quedaban. Y hubo personas que pasamos, y cuando empezamos a pasar,
yo vi la bondad de Dios, porque cuando nosotros empezábamos a andar por ese camino estrecho, había momentos donde se veía muy estrecho, pero a medida que uno entraba en fe, el Señor hacía que ese camino se fuera haciendo amplio para que pudiéramos pasar. Y esto habla de la fidelidad de Dios, de que en medio de este caminar hay una promesa muy linda que está en Isaías, que dice el Señor: cualquiera que caminare por este camino de santidad, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y tenemos esa promesa tan preciosa de parte del Señor, que por torpes que nos sintamos en este caminar, Él ha prometido que nunca nos va a soltar y que esa buena obra que Él empezó en nosotros la irá perfeccionando. Yo sé que en este tiempo muchos han estado pasando por aflicción. Y Dios me ha permitido a mí pasar por un tiempo difícil, por un tiempo de prueba. Estamos saliendo de una prueba que el Señor permitió con mi madre, que fue que ella tuviera cáncer de seno y está recién operada. Tuvimos que pasar por un momento difícil y tuve momentos de mucha presión y momentos donde yo sentía que por muchas otras cosas que se movieron alrededor, hubo momentos donde yo sentí que yo no iba a poder seguir. Y el Señor, en medio de todo esto, trajo mucha revelación a mi corazón y empezó a hablarme acerca de su pueblo. Muchas veces el Señor nos llama para que seamos sus amigos. Y cuando Él quiere que seamos sus amigos, hay momentos donde nos ilustra verdades a nivel personal y nos pasa por situaciones a nivel personal para ilustrarnos verdades acerca del pueblo de Dios, para que nosotros podamos entender lo que Él está sintiendo y lo que está viviendo el pueblo. Conmigo me ha pasado varias veces así. Y ahí el Señor empezó a hablarme como de ese cansancio en el que estaba el pueblo, como de todo el dolor que estaba viviendo mucha gente en el pueblo. Pero yo en medio de todo esto he podido darme cuenta de la fidelidad de Dios, que Él es un Dios fiel. Y como en este sueño, volviéndolo a retomar, en los momentos de más dificultad, era como si el Señor iba con nosotros, porque ese camino se iba haciendo, se extendía hacia los lados y nosotros podíamos pasar hasta que llegamos a un lugar de descanso. Y era un lugar hermoso, y antes de llegar a ese lugar pudimos como volar. El Señor, yo me veía volando con ese vestido de novia, como si estuviéramos por el aire. Y llegamos a un lugar de descanso donde finalmente éramos consolados y finalmente éramos mimados por el Señor. Y de ahí el Señor me da una palabra cuando yo despierto. Y la palabra que el Señor me dijo fue: hija, gran parte de mi pueblo está cansado, pues están siendo pasados por diferentes pruebas. Y el Señor me dijo: diles que permanezcan, porque mis mandamientos no son gravosos, no son demasiado difíciles de cumplir, porque yo hice provisión para ellos en la cruz. Diles que sean esforzados y valientes, porque yo voy pronto y mi galardón conmigo. Entonces miremos esta palabra en San Mateo 11:25. Dice: venid y descansad, venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, he entregado lo que el Señor me dijo que les dijera. Sé que es un tiempo de prueba y donde muchos de ustedes han estado pasando por pruebas y aflicciones, y quizás en el fondo de tu corazón has pensado: este camino es muy duro, este camino es muy estrecho.
Pero ¿sabes algo? Que el Señor lo prometió, que por difícil que sea este camino, por torpe que nosotros seamos, no nos vamos a extraviar, Él no nos va a soltar de nuestra mano. Yo me considero muy torpe en el camino con el Señor, cometo muchos errores, pero agradezco a Dios por su fidelidad, porque algo que me ha dejado saber es que Él es fiel. Y al final de este sueño, cuando yo desperté, el Señor me dio una palabra y me hablaba también de fe. Me decía que era necesario movernos en fe en este tiempo, porque el Señor viene pronto por su iglesia. Vale la pena que permanezcamos en el Señor, vale la pena seguir aferrados a su mano, porque el galardón es grande y es su presencia en nosotros. Y como dice Pablo, las aflicciones que estamos viviendo nosotros ahora son pocas a comparación de lo que vivieron los apóstoles y de lo que están viviendo otros. Gracias. En otros lugares, porque dice que no hemos resistido todavía hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, pero sí hay una recompensa grande que viene para nosotros. Esta ciudad tiene propósito y tiene destino en el Señor, y el Señor ha prometido una visitación poderosa del derramar de su gloria, un avivamiento que el Señor ha venido anunciando hace un tiempo atrás, por el cual hemos venido orando, y por eso tú no tienes que sorprenderte por el fuego de prueba que estés cruzando, porque es parte del plan y el propósito de Dios para purificar tu corazón, para purificar mi corazón, porque el Señor se quiere derramar en vasijas limpias. Así que esta palabra, recíbela como una palabra de fortaleza que el Señor te envía hoy, porque Él no nos dejará. En esos momentos más difíciles, ese camino el Señor hará que se amplíe, y en esos momentos difíciles Él nos dará fortaleza y Él se va a manifestar, y te aseguro que es más grande la revelación que el Señor deja en una vida después de pasarla por una prueba fuerte. Entonces, Dios les bendiga, era esto lo que el Señor me dijo que les compartiera. Gracias. En las aflicciones lo que Dios está buscando es que más de Cristo se forme en cada una de nuestras vidas, que más del carácter de Jesucristo sea real en nosotros. Entonces, nunca una aflicción es para que nosotros estemos solos, ni amargados, ni resentidos, ni pensando que el Señor se olvidó de nosotros, nos abandonó completamente. No, de ningún modo. Las aflicciones solamente las podemos pasar de la mano del Señor. Él está con nosotros, Él ha prometido que estaría junto a nosotros en medio de todas esas situaciones. Lo único importante es que nosotros nos mantengamos mirándolo a Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien inicia esa obra en nosotros y quien la va perfeccionando en la medida de nuestro caminar. Pero ¿por qué desde que yo soy creyente me pasan estas cosas, vivo esto? ¿Por qué? De hecho, cuando yo no estaba con el Señor, nada de estas cosas vivía. Claro, eras un hijo del diablo. ¿Cómo pretendías que Cristo fuera formado en ti si estabas lejos completamente? Eso dice la Escritura, que éramos hijos del diablo. Es fuerte, leámoslo ahí en Efesios. No nos gusta pensar en eso, pero por buena gente que te consideraras, no lo eras. Un hijo del diablo. Con cara bonita, en el caso de las damas, pero hija del diablo. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cómo estábamos? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Noten eso, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿El diablo o no? Satanás. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu
que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Esos hijos de desobediencia son hijos de quién? Del diablo. ¿Estamos seguros de eso o no? ¿Sí? ¿Seguros todos? Muy bien, lea el verso 3. Entre los cuales, ¿quiénes? También todos. ¿Quiénes? Nosotros. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces estábamos caminando nosotros también entre ¿quiénes? Entre los hijos del diablo, ¿sí o no? Es fuerte, pero es verdad. Ahora, la gracia del Señor se ha manifestado, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fue su decisión, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Y Él nos dio vida. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras no son las que tú te inventes, sino las que Dios preparó para que tú camines en ellas. Así que, ¿cómo caminas en las obras que Dios preparó? En comunión con Él. Él es el que te va a decir qué es lo que necesitas hablar. Y entonces, en estos sueños que tú, Adriana, lo que el Señor está es alentándonos a cada uno de nosotros a seguir en esa dimensión. Que sí estamos enfrentando momentos de prueba, momentos de dificultad, momentos difíciles, pero que Él mismo ha trazado un camino y una provisión para cada uno de nosotros. Hay un anhelo en el corazón del Señor que todos seamos transformados. Y el Señor mismo, miren qué gráfico en el sueño, como en esos caminos donde en el lugar más estrecho, como que si fuera elástico. O sea, como que el Señor te dice, hijo, yo voy a acompañarte y la situación va a estar bien. Solo es que tú confíes, solo es que tú tomes la decisión. No es que el Señor te va a abandonar a tu propia capacidad, no, Él estará contigo. Y lo que está haciendo es formando a Cristo bendito, a Cristo glorioso en cada uno de nosotros. Entonces no te desalientes por los momentos de prueba, familiares, espirituales, financieros, no te desalientes por eso, físicos, emocionales, personas viviendo situaciones complejas, congregacionales también. No, Dios está ahí, el Señor está ahí. Y lo importante es que lo miremos a Él, que no prestemos atención a las circunstancias, que no nos centremos en las circunstancias, sino en el Señor. Por eso hablábamos hace unos meses atrás de Zacarías capítulo 9, donde el Señor nos hablaba que debíamos volvernos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Recuerden que esperanza es tener un gozo anticipado, es poder celebrar antes de que llegue la respuesta, es tener paz, gozo, aún en medio de la situación antes de que llegue la respuesta de parte del Señor. Eso es esperanza. Porque hay gente que dice, no, yo tengo mucha esperanza, pero está amargada, está resentida. No, eso no se llama esperanza. Eso se llama un deseo de que las cosas cambien. Eso se llama un anhelo por las circunstancias diferentes, pero no esperanza. La esperanza es un gozo, es una actitud de gozo antes de que llegue la respuesta del Señor. Es lo que miramos en Isaías 54. Leamos ahí algunos versículos.
regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. ¿Qué es lo que el Señor espera? Regocíjate, oh estéril. Es decir, en esa condición de aflicción, de dolor, que tú puedas regocijarte, que tú puedas levantar canción y dar voces de júbilo en esa situación. Eso es esperanza. Es confiar que el Señor tiene respuesta, que el Señor sabe lo que está haciendo y que el Señor sabe cómo transformar los escenarios, sabe transformar las situaciones para tu propia bendición. Regocíjate, oh estéril. Se supone que la estéril no se puede regocijar porque está en esa condición. Esperanza es aprendernos a regocijar ahí. Regocíjate, oh estéril, en esa condición. Ya no te fijes en tu situación, ya no te fijes en tu conflicto, ya no te fijes en lo que estás viviendo. Levanta canción, da voces de júbilo, agradece al Señor, honra al Señor. No te centres en ti mismo, en ti misma. Céntrate en el Señor, mira lo que el Señor está haciendo. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Más son los hijos de la desamparada, de aquella que en un momento dado vivió momentos aflictivos, dolorosos, va a tener más vida, más vida. Y dice que más son los hijos, es decir, que vienen respuestas de una manera sobrenatural a aquellos que en lo natural nunca podrían tener esas respuestas. Dice que más son los hijos de la desamparada que los de la casada, más. Es decir, que viene un incremento por causa de la obra del Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es decir, prepárate para el aumento, prepárate. Vas a confiar que viene el aumento, que viene la bendición, que viene la respuesta del Señor, que viene realmente lo que Dios tiene para tu vida. Esto es esperanza. Poder levantar canción y voces de júbilo en medio de los momentos difíciles. Entonces estás pasando momentos de angustia. No te amargues, no te resientas. La obra de la cruz, Cristo está siendo formado en tu vida. Estás viviendo momentos de aflicción y de dolor, no te amargues, no te centres en ellos, céntrate en el Señor. Que Dios sabrá cómo promoverte, cómo sacarte de ese lugar estrecho, escaso, a un lugar de bendición. Miren cómo termina ese sueño, de que después de cruzar todo ese camino angosto hay un lugar de bendición, donde hasta la bondad del Señor se manifiesta dando cariño a su pueblo. Como la bondad, como decir, sé que llegaste un poco cansado y vamos a darte cariño aquí, no hay problema. Entonces, no sientas que en las aflicciones estás solo, estás sola. El Señor está ahí. ¿Lo puedes creer? Él está ahí. Vamos a escuchar otro testimonio que prueba esto que acabamos de decir. Gloria, ven por favor. Un testimonio de una situación bien compleja realmente, pero como el Señor sacó de toda esa angustia, de todo ese dolor, fruto para la gloria de su nombre. ¿Por qué hacemos testimonios y más como este? Porque un testimonio es un desatar de fe, de que así como lo hizo el Señor con esta vida, lo puede volver a hacer conmigo y con cualquiera otra que pueda creer. ¿Sí? Esos son los testimonios realmente. Una evidencia, una declaración anticipada que Dios puede volverlo a hacer. Buenos días. El 25 de... ¿Quiénes son mamás acá? Uy, muchas. Bueno, el 25 de mayo nos llamaron a las 11:20 de la noche, porque mi hijo Gustavo Adolfo, él tiene 21 años y trabajaba en una mina de oro. Yo pues, cuando él tomó la decisión de trabajar allá,
Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? Entonces yo no estaba de acuerdo, pero yo le entregué esa situación a Dios, porque Él es el único que nos puede escuchar. Nos llaman y nos dicen que se había explotado un taco de 24 tiros. No sé si aquí hayan geólogos, no sé, pero ellos, pues si lo hay, él puede, ya nos podemos dimensionar lo que es muerte. Él lo recibió de frente. Él lo recibió de frente y cuando nos avisan, a mí me dio de todo, diarrea, vómito, el corazón se me quería salir por la cabeza, pero en un segundo fue la primera que estuve organizada. Y mi hija tenía que conducir a 45 minutos de la casa a la mina. Y a ella sus dedos se le torcieron y era la única que podía conducir. Entonces, yo le dije, Señor, tú tienes el control de todo. Y empecé a orar y les dije, pero era el Espíritu de Dios en esa situación. Yo les dije, se van a tapar los oídos y solo vamos a orar a Dios, que es Dios de vida. Y vamos a proclamar a Él que mi hijo está vivo. Y salimos de allí y llegamos y estaban los bomberos, bueno, toda la situación que era para lo del accidente. Y el geólogo dijo, yo que voy a entrar allá a sacar pedazos, yo no puedo entrar allá. Y tenemos que tener las caretas y bueno, toda la situación, y no lo hay para entrar. Entonces, Dios utilizó un chico que él sacó botas de no sé dónde, él sacó y él dijo, vamos a entrar. Y Dios permitió que yo llamara. Yo pensé en el pastor y yo dije, son las 11:20, no puedo llamar a esta hora, no, ¿qué tal? Y yo empecé a pensar a quién llamaba y iba a llamar a mi jefe y entendí que ella tenía una cirugía. Pero mire lo que hace Dios, o sea, cuando es en nuestras fuerzas, a mí no me hubiera importado llamar a nadie, yo llamaría, sí, pero mire Dios cómo me ubicaba y llamé a una mujer que fue la que me habló y me dio la oportunidad de conocer de Dios hace 15 años y ella estuvo acompañándome en oración y dijo, cuando Dios determina milagro le vamos a creer a Dios. Nosotros no estamos viendo lo que está allá sucediendo y el geólogo decía había muerte y a mi hijo se le vinieron las rocas encima y lo sacaron a la 1:45, 11:15 fue el accidente, a la 1:45 de la mañana lo sacaron y cuando lo llevaron a San Marcel, el médico lo que dijo fue llamen a la mamá, llamen a las hermanitas porque él no tiene sino 3 horas de vida. Y Dios había decretado vida en mi hijo y yo me clavé pero Dios fue el que me clavó ahí en ese carro a orar y a creerle a Dios y a decir, Dios, yo siempre le preguntaba a Dios porque yo no tenía la manera de tener en mi mente sus versículos y yo le decía, Padre, porque yo quiero escuchar de tu palabra y yo veo cómo hablan de tu palabra y yo por qué no me grabo nada, Padre, y ese día me dio Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y me pegué de esa palabra y yo le dije, Padre, ese aplauso es para la honra y gloria de Dios. Y yo dije, Dios, ¿cómo haces cosas por amor a mí? ¿Cómo haces cuando lo sacaron? Todos, o sea, ya se pueden imaginar la situación, todo. Cuando llegaron allá, llamaron que el sacerdote, que para que le diera los santos óleos. Bueno, yo le decía, Señor, no han entendido el milagro, salió con vida y ese milagro lo entiendo yo. Y mis hijas lloraban y gritaban y yo les dije, si ustedes no van a orar conmigo, se van de acá. Y mis hermanos llegaban y ellos me daban besos en la cabeza y yo decía, Padre, no han entendido tu milagro, mi hijo está vivo, Padre, y no han entendido tu milagro, lo que tienes que usar para que vengan ellos, para mostrar su amor, porque mis hermanos no abrazan, no dan besos, y yo decía, ay, yo recibía esos besos de Dios, yo los recibía de Él. Fueron 21 días donde él lo inducieron a un coma. Yo voy a tratar de ser concreta, sí. Estuvo 3 días en coma, lo inducieron a un coma. Y a los 3 días yo oraba y oraba y le decía al Señor, tu milagro no te lo disputas con nadie. Yo le creía a Dios, pero era algo sobrenatural en mi corazón.
ese fue un jueves y el domingo yo vine y la alabanza fue diferente. La alabanza yo la sentía. Mi hijo estaba en la clínica, pero yo sentía el gozo. Yo sentía cuando nos dicen, alaba y recibe el milagro antes de verlo. Y yo sentía ese milagro y yo decía, Padre, y me gocé. Y cuando salí con mi hija cogió una hojita y vino y se la trajo al pastor para que oraran por Gustavo Adolfo. Y yo salí, ella me dijo, ma, ¿usted por qué es que no llora, ma? Y yo le decía, pero yo cómo voy a llorar si estoy gozosa. Veo a mi hijo vivo, yo por qué voy a llorar si yo antes me gozo en el milagro de Dios. Yo me gozo en el milagro de Dios. Cuando el médico dio el dictamen de muerte porque su masa encefálica se regó. Le tenían que hacer una cirugía de pómulos, entonces el maxilofacial dijo hay que hacerle una cirugía y se demoraron 8 días para hacerle la cirugía porque no había acondicionamiento en el lugar. Lo dejaron 3 días donde pues no le habían dado nada y el papá me llamó y me dijo, ese muchacho se va a morir de hambre allá, mire, él quiere comer y no le están dando comida. Yo decía, gloria a Dios, Señor, tú sabes si tienes el control, ¿por qué lo haces? Pero era para que los médicos vieran. O sea, me perdonan, pero es que es tan grande este milagro que esto no tiene sino otro nombre, sino Dios, el milagro de Dios. Le hicieron la reconstrucción de pómulos y el maxilofacial lo que dijo fue, ahora 15 días que tuvo el control, que su ojo se había corrido y que ella, la neuro, había corrido su ojo por estética, para que su hueco no quedara ahí. Y saben una cosa, mi hijo era difícil de que subiera de peso por muy delgado y está pesando 9 kilos más, está sano y la honra y la gloria es para Dios. Sí, pastor, y expresa cosas que antes no expresaba. Yo estoy en la cocina y llega y me da besos y entonces los amigos le dicen, uy, definitivamente, mucha gente dice, no, es por lo fuerte, lo joven, es que está muy joven. Y yo decía, ay, Padre, si en tu palabra dices que somos vasos frágiles. Entonces yo siempre les digo, no es la juventud, no es la juventud, es la obra grande de Dios. Y él habla, o sea, normal, camina. La neuro dijo que no podía volver a ver, que no podía volver a caminar, que, o sea, todo lo que implica un accidente de esos. Y el jueves estuve hablando con él, pues los policías no pueden mostrar esos videos, esas cosas. Entonces él llegó llorando y yo le dije, ay, ¿qué le pasó? Entonces me dijo, madre, ¿cómo le parece que un policía me llamó y me dijo, usted es un verdadero milagro? Y entonces que él le dijo, sí, yo soy un milagro. Entonces yo le dije, hijo, usted ni siquiera ha entendido el milagro. No lo ha entendido porque esto es algo sobrenatural, que se desprende de solo. Dios permitió ese milagro para que nosotros entendamos que Él está cuando nosotros le creemos. Cuando él llega llorando, yo le pregunto, y fue que el policía, el comandante, lo llamó y le mostró todos los videos cuando lo sacaron. Y él lloraba y él decía, mi vida es para la honra y gloria de Dios. O sea, Dios empezó ya a moldear su forma de hablar. O sea, él ya, mucha gente me dice, ya va a la iglesia, ya se congrega. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Y sabe cómo se mostró? Dándole nueva oportunidad de vida. Él ya no es el mismo. Él no es el mismo. Le daba dificultad abrazarme, llega y me da besos y me dice, madre, cómo la amo. Madre, cómo la amo, pero ese amor lo ha puesto Dios en mi corazón. Él lo dice. Por eso, mamás, cuando sus hijos estén afuera, bendíganlos. Yo le dije, Señor, yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Mi hijo tomó la decisión de estar en una mina y yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿saben qué? Dios estaba guardando la vida de mi hijo por amor a una mujer que le cree, porque yo le creo a Dios. Me ha traído de victoria en victoria, me han pasado cantidad de cosas, pero les digo, Dios me sostiene porque Él es el único que nos sostiene de una manera sobrenatural. Vamos, si es para el Señor, tiene que ser más fuerte. Gloria al Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús.
Gloria a Dios. El estallido a este joven lo tomó de frente y pensaban que el rostro iba a quedar totalmente desfigurado. Y realmente no, las fotografías que ella tiene ahí en el perfil son completamente normales. Un milagro, pero supremamente increíble, maravilloso, glorioso, poderoso. Al punto de que él mismo, imagínate viendo los videos de la policía, él mismo se impresiona de cómo lo sacaron de la mina. Fue algo muy, muy sorprendente y muy maravilloso. Y confiamos que Gustavo Adolfo será un hombre para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Lo creemos y lo proclamamos, que ese es el propósito del Señor para nuestras vidas. Entonces, amados, si nosotros entendemos que el deseo del Señor es formar a Cristo en nuestras vidas, vamos a tener aliento de vida, momento tras momento, en las circunstancias más adversas. Vamos a Romanos capítulo 8, donde está la declaración de ese propósito de las aflicciones. Y sabemos que a los que aman a Dios, verso 28, Romanos 8, 28, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, verso 30, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese es el propósito de llegar a ser glorificados en el Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, a Jesús Santísimo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por supuesto que no es fácil saber que a un hijo le dicen tienes 3 horas de vida. Vamos a inducirlo a un coma a ver qué vaya a pasar. El pronóstico era súper reservado, pero súper. Y tú sabes cuando un médico dicen que es pronóstico reservado es porque ya vaya firmando el funeral. Básicamente es eso, ¿cierto? Pero el Señor se fue glorificando y paulatinamente ese milagro fue apareciendo en medio de esta familia, porque eso salió en la prensa. No sé si algunos leyeron eso, ese accidente de esos mineros, salió ahí en la prensa. Y pensaban que realmente iba a ser más complejo de lo que estaban anunciando, pero el Señor usa todas las cosas para formar a Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué es la actitud que Dios espera con nosotros cuando estemos viviendo momentos difíciles? Una actitud de confianza total, de confiar verdaderamente en Él. Si yo que sé que Él es bueno, maravillosamente bueno, como dice y hemos enfatizado en este tiempo en el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese, si no tuviera certeza que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Entonces, si yo puedo confiar en Él, mi alma va a entrar en reposo. Y ahí es donde experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que va más allá de las circunstancias. Que la paz no es ausencia de problemas, que la paz no es ausencia de dificultades, que la paz no es no tener problemas. La paz es una persona, la paz es Cristo viniendo a nuestros corazones. Y aún en los momentos más adversos, más complejos, Dios espera que tú manifiestes esa paz, que vayas manifestando la grandeza del nombre del Señor.
Que Dios quiere que en medio de esa aflicción Cristo se forme, Cristo se vea, Cristo se manifieste. Pero no tienes por qué estar lleno de amargura, lleno de resentimiento, lleno de reclamos hacia el Señor. Porque recuerden lo que mirábamos en Isaías, vamos ahí, en el capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Fueron las palabras que Jesús usó en Lucas capítulo 4 cuando llegó a la sinagoga en Nazaret. Porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas a los abatidos, a las personas en angustia. Isaías 61. A los que están en tristeza, en dolor. Él ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a esas personas, a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a hacer esa obra una realidad en medio de nosotros. Todo quebranto de corazón son las heridas que a lo largo de la vida hemos tenido, específicamente por situaciones de nuestros seres queridos, la niñez, con padres difíciles, con situaciones económicas no buenas, situaciones difíciles con los profesores y todas esas heridas que uno carga en el corazón. La traición de un ser querido, la traición de un esposo, de una esposa, de un novio, de una novia. Todo ese tipo de situaciones, Él vino, dice, a vendar, a sanar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a publicar libertad, es decir, a proclamar la libertad que nosotros tenemos en Jesucristo. Cualquier situación de cautividad que tú tengas, debes decirle al Señor: Señor, tú viniste a publicar libertad a los cautivos, Señor. Y yo he estado cautivo del pecado, cautivo de mi maldad, de mi ira, de mi soberbia, de mi orgullo. He estado cautivo de mis debilidades, de mis vicios, cautivo de la pornografía. Yo quiero ser libre, Señor, libre completamente, porque esa es la obra de Jesucristo. Pero es necesario creer que Él vino a hacer esa obra en cada uno de nosotros, que Él vino a traer libertad de cualquier cautividad. Y dice: a los presos, apertura de la cárcel. Personas que no pueden avanzar, que no pueden salir de un espacio reducido. Alguna gente siente que como que avanza muy poco en el camino del Señor, que llega hasta cierto límite y de ahí no pasa, de ahí no avanza. Esa persona está en una cárcel, en una prisión de maldad, como Pedro le dijo a Simón, le dijo: veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando él ofreció dinero para recibir el don del Espíritu, le dice: yo veo, yo miro que tú estás en hiel de amargura, con un corazón amargado, que quiere ser un hombre reconocido, un hombre importante, y en prisión de maldad veo que estás, le dice el apóstol Pedro. Y era un hombre ya creyente. Ya era un hombre supuestamente que caminaba con Felipe el evangelista, pero cuando vio al apóstol Pedro orando por los enfermos, orando por las personas y que la gente recibía el Espíritu Santo, él dijo: yo te voy a dar dinero para que reciba también ese don. Le dijo: no, tu dinero perezca contigo, porque en prisión de maldad, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Hay personas tan heridas, tan quebrantadas de corazón, que todo el tiempo están buscando reconocimiento, que todo el tiempo están buscando que las personas le soben los hombros, que le estén reconociendo, que le estén diciendo: tú eres lo máximo, chapulín. Eso es lo que están buscando. Todas esas heridas del corazón lo llevan a uno a buscar ese tipo de cosas equivocadas. No, Él vino a poner en libertad a todas esas personas, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Esas personas que están ahí, que no pueden encontrarse con el Señor, que están en un espacio reducido. Muchos cristianos avanzan, pero solamente en un cuadrito, así como son las celdas en todas las prisiones.
un cuadrito de 2x2 y la persona está ahí y no puede avanzar, no puede superar ese espacio. Hay gente que debiera ya tener luz, que debiera tener autoridad, que debiera haber salido de amargura, de resentimiento, de odio, de un estado permanente de tristeza y no puede. Sencillamente da 2 pasitos ahí en esa cárcel. 2 pasitos y hasta ahí, no puede hacer más. Simplemente su vida no avanza. Si tú eres de aquellos que sientes que tu vida espiritual no avanza, que tú no sales de un estado de tristeza, de insatisfacción, de frustración, tienes que conocer la obra de la cruz, el poder de Cristo crucificado. Recuerda, la fe cristiana tiene como fundamento, como poder, la bondad del Señor. Que nada es imposible para Dios y todo su amor se ha manifestado en la cruz del Calvario. Y en esa cruz hay libertad para tu vida. Tienes que avanzar, tienes que crecer, tienes que ser un hombre, una mujer con mucha más vida en el Espíritu, mucha más unción, mucha más fe, mucha más revelación. Pero si tú sientes que das 2 pasitos y otra vez retrocedes y que no avanzas, que no sales de ese cuadro de 2x2, es porque estás en una prisión de maldad. Y el Señor dice que Él vino a dar apertura de la cárcel, a que salgas, a que camines en una nueva dimensión, a que vayas en un profundo nivel de comunión, de revelación, de profunda intimidad. Pero para esto hay que conocer al Dios verdadero, para eso hay que determinar estar en la presencia del Señor, para eso hay que desear cada día, buscarlo. Señor, aquí estoy, aunque ahora no sienta nada, aunque ahora siento que estoy orando con la pared, que estoy orando con el techo, no importa, pero aquí estoy, Señor, y mañana vuelvo a Señor, aquí estoy, sigo en la misma condición, no percibo nada, pero el tercer día, el cuarto día, el quinto día, hasta que la presencia de Dios se va a manifestar con poder, te va a visitar, te va a dar, te va a llenar, porque fiel es el que prometió, fiel es el que también lo hará. Pero no te puedes desalentar porque simplemente con un par de días oraste y que no pasa nada. No, yo le pedí a Dios un sueño y fue una pesadilla. Le dije a Dios, háblame en sueños, Señor. Y no me soñé nada, me soñé fue cosas horribles. No desistas. Insiste, persiste. Pero no desistas, tienes que seguir y estar ahí. Porque como les he dicho, el ser más despreciado de la tierra es el Señor. Y Él quiere asegurarse que de verdad tú le vas a dar valor, que tú vas a apreciar las cosas maravillosas que Él te da. Porque nos hallamos repitiendo la historia del jardín del Edén. ¿Cuántos hijos que nacen en hogares cristianos con padres que tienen respeto por el Señor, que caminan con Dios? Obviamente no son perfectos, pero están haciendo su mejor esfuerzo de hacer las cosas correctas. Tienen hijos que cuando crecen se apartan del camino de Dios, repitiendo la historia del Edén. Es la cruda y dolorosa realidad. Y ahí es donde tenemos que romper en el mundo del Espíritu esa constante que se está dando en el pueblo de Dios, que hijos que nacen en hogares cristianos terminan apartados. Dice la estadística, el 80% de los niños que nacen en hogares cristianos se van apartando, la mayoría de ellos para no regresar. No, eso no puede ser. Que tu hijo conozca al Señor, que tu hija conozca al Señor y crear atmósferas donde la presencia del Señor visite a tu hijo, visite a tu hija, una atmósfera de paz, de armonía, de gozo, una atmósfera donde la gloria de Dios está manifestándose en tu casa, para que, como dice la Escritura, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mi hogar, como es en el cielo, así también en mi casa, Señor. Una atmósfera real de la presencia del Señor. Y tú tienes que velar por eso y velar en el tiempo adecuado. Mientras tus hijos van creciendo, tú tienes que velar para que ellos tengan su lámpara encendida. Los padres están sencillamente interesados, únicamente interesados en su bienestar académico y físico. Que no te falte la comida, que no te falte la ropa, que tengas los tenis último modelo, que
vayas al mejor colegio y que seas muy buen estudiante. Te pagamos natación, te pagamos para que hagas patinaje, para que hagas fútbol, para que hagas gimnasia, te pagamos todo. Te pagamos profesor particular de inglés, porque queremos un hijo bilingüe, para que cuando viajemos tú nos interpretes y salgamos y no tengamos problema ahí como unos indiecitos que no saben decir sino yes. ¿Te preocupas de esa misma manera por la vida espiritual? Vimos en el Bar Mitzvah a los 12 años, hoy día a los 13, que los niños sabían toda la Torá, todo el Pentateuco, y recitaban pasajes enteros de memoria a los 12 años. 12 años. Y por eso hoy los judíos ortodoxos declaran que un niño es mayor de edad a los 13 años. 13 años. Obviamente no tienen derechos civiles todavía, porque la mayoría de edad en ese sentido es a los 18. Pero a los 13 leen Torah en la sinagoga. En este caso van a la sinagoga que hay ahí en el Muro de los Lamentos, y lo acompañan y hacen una celebración impresionante, tremendo, y los niños van ahí rodeados de los padres y ellos están proclamando la palabra y son instruidos en eso. 13 años. Así como te preocupas por el bienestar académico y físico, material de tu hijo, pregúntate, querido padre, querida madre, ¿te preocupas igualmente por la vida espiritual? Porque si tú tienes éxito académico con tu hijo, ¿de qué te sirve si ese hijo se va al infierno? ¿Cuántos padres quieren aquí que sus hijos se vayan al infierno? Levanten sus manos, por favor, bien alta. ¿Verdad que no? Y entonces, ¿por qué estás haciendo lo que haces? Porque lo principal, amado, no es la parte académica. Lo principal no es el mejor colegio, los mejores tenis. Lo principal no es el mejor blue jean, no. Lo principal es la vida espiritual de tu hijo. Pero para eso tú necesitas ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero es que yo no tengo tiempo. La instrucción espiritual está en cabeza desde los padres. Y estas palabras que yo te hablo estarán sobre tu corazón, dice en Deuteronomio 6. Y hablarás a tus hijos cuando te levantes y estando en casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Sí? Es lo que Dios espera, que tú instruyas a tus hijos de una manera sabia. Y por eso tienes que, como leíamos en el Proverbios capítulo 25, verso 2, gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra del rey es escudriñarlo. Señor, ¿cómo le puedo instruir? ¿Cómo puedo guiar, Señor, a mis hijos en el conocimiento de tu voluntad? ¿Cómo puedo, Señor, yo hacer que mis hijos conozcan tu palabra, tu voluntad, Señor? ¿Sabes que tú deberías orar por tus hijos cada noche diciéndole, Señor, visita a mi hijo con un sueño? Y a la mañana siguiente dice, hijo, ¿soñaste algo? Y hay sueños que el Señor sella en el corazón de ellos. Y si no soñaron nada, no recuerdan, no hay problema. Pero tú le vas a crear la expectativa a tu hijo cada día de que Dios le puede hablar en un sueño. Y al despertar cada mañana, bueno, no, o sí soñé. Y tú registras un libro donde le vas llevando con fecha lo que los niños van teniendo. Y hay revelación que a los niños les va dando el Señor desde temprana edad. Y les va hablando. Tú le puedes preguntar a tu hijo, hijo, si Jesús estuviera aquí, ¿qué diría? Puedes hacerle esa sencilla pregunta. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué diría? Con eso, ¿qué le estás diciendo al niño? Tú debes aprender a pensar como Jesús piensa y a hablar conforme Jesús habla. ¿Qué diría él? Y hay momentos donde una palabra profética sale a través de la boca de los niños. Y tú los vas a enseñar a ellos desde temprana edad a escuchar la voz de Dios y a tener percepción de la presencia del Señor. Hijo, estamos orando
por esta vida, ¿tú qué crees que Jesús le diría a esa persona? Estamos orando por esa personita que está enferma. Pues obvio, tú vas a contar cosas sabias, ¿no? No es que estamos orando por fulanito y fulanita, que es que él está en adulterio con la señora de allí de la esquina. No, tú no te vas a ¿entiendes eso? Estamos orando por este hogar que está pasando momentos difíciles. Ellos están como bravitos el uno con el otro. Y papito Dios no quiere el divorcio de las parejas. Así que mi amor, ¿tú qué piensas que Jesús les diría? Y los niños empiezan a hacer declaraciones proféticas porque oyen de Dios. Tienes que entrenar a tus hijos en una atmósfera profética, en una atmósfera de bendición. Si tú no estuviste aquí el 31 de diciembre, cógete esa enseñanza que dimos esa noche, ahí creo que está colgada. Y donde el Señor nos hablaba la necesidad de que todos aprendamos a movernos en una dimensión profética. Todos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Porque como Moisés le dijo al pueblo, le dijo, ojalá todos profetizaran. Y ese sueño de Moisés, ese anhelo de Moisés en el desierto, se volvió una realidad por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no viniste al 31 porque estabas ahí, orando, busca la enseñanza. Ahí está la enseñanza y te va a ayudar a entender cómo movernos en un mundo profético, cómo andar en una dimensión profética, cómo caminar. Y es lo que Dios quiere. Fue la palabra que el Señor nos marcó para este año. ¿Qué significa ser profeta? Que tú digas, profético, que tú digas, así dice el Señor y empiezas a sacudirte locamente. No. Eso es raro. Eso no es bíblico. Eso es, tonto. Eso no es de Dios. Puedes hablar, no, el Señor me mostró esto, el Señor me dijo esto, ya. Y profetizar sencillamente es oír de Dios y declarar, eso es todo. Tú oyes de Dios, tienes certeza que es el Señor y lo hablas. Eso es todo lo que Dios te dice. Eso es todo. Eso es profetizar. Y los niños, mi amor, estamos orando por esta situación. Necesitamos un milagro de Dios en esta situación financiera. ¿Tú qué crees que Jesús diría? Y dejas que el niño piense. Al principio puede decir cualquier cosa, pero tú lo estás entrenando a que aprenda a agudizar su oído espiritual. Y hay niños que cuando menos piensas sueltan una palabra de Dios impresionante. Y tú tienes que entender eso. Porque sabes una cosa, amado, no hay algo como Espíritu Santo Junior. ¿Entiendes eso? No existe. El mismo Espíritu que ungió a Jesús es el Espíritu Santo que te unge a ti y que me unge a mí y que unge a nuestros niños. ¿Sí o no? No hay Espíritu Santo Junior. No, que un espíritu hay para los niños. No, es el mismo Espíritu que sustenta el universo, el mismo Espíritu que fortaleció a Jesús, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, es el que viene a morar a tus hijos. Y tú debes aprender a entrenarlo y a decir, vas a escuchar la voz de Dios, vas a saber cómo Dios habla, saber cómo Dios piensa, saber cómo Dios dice. Vas a aprender a vivir en esa dimensión. ¿Sí estamos? Pero es necesario entender la obra de la cruz, lo que Jesús hizo en favor de nuestras vidas. Pero creer en el corazón. No decir que crees aquí. Es creer con certeza. Si crees en el corazón que el Señor tiene respuesta, entonces no estás en amargura, no estás en depresión, no estás tomando ansiolíticos y cosas, comiéndote las uñas ahí en angustia. No, estás en paz porque estás creyendo. Estás creyendo que verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Estás creyendo eso. Jesús dice que vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. La Nueva Versión dice a pregonar el año del favor del Señor. Hasta que no llegue el tiempo de la ira. Porque todavía no. Hay principio de dolores, sí, y los vamos a seguir viendo. Cada vez más cosas complejas en la tierra, sí. Pero todavía es el año del favor, todavía es el año de la bondad y de la misericordia del Señor. Ese es el ministerio hasta esta hora. Un día el Señor va a proclamar esto, el día de la venganza del Dios nuestro, un día. Pero entre ese versículo que está ahí, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor,
esa frase y la siguiente, y el día de la venganza del Dios nuestro, hay un periodo de 2000 años. Él proclamó el año del favor del Señor, pero el día de la venganza todavía no se ha proclamado. El día de la ira del Señor no ha caído sobre la tierra. ¿Estamos claros? Hay un espacio de 2000 años allí. Pero dice que vino a consolar a todos los enlutados. A consolar a todos los que están de duelo. Así que no tienes por qué estar en amargura, ni en odio, ni en resentimiento. Debes dejarte consolar. Ay, no, pero es que yo estoy más triste. Sí, ¿cuánto llevas así? No, pues 30 años. ¿Y eres cristiano? Sí, hace 40. No tiene sentido. No tiene sentido. No. Tú debes dejarte consolar. Dice que vino a consolar a todos los que están de duelo. Y un consuelo es un consuelo. Un consuelo, no, yo estoy muy consolado en Dios, solo que sigo triste. Tengo mucho consuelo en el Señor, solo que estoy amargada. No existe. Es consuelo. No, que es que yo no me he podido perdonar. Ay, esa decisión tan horrible que tomé cuando me casé con este desgraciado. No me perdono. No, por favor. Hay personas que todavía conciben en la mente con el esposo o la esposa que se equivocaron. No, es que yo tan buenas opciones que tenía, tan buenos partidos y lo que escogí. Esto fue lo que escogí. No te equivocaste. Era la persona que necesitabas para que Cristo fuera formada en ti. ¿Está claro? Para que Cristo se formara en tu vida. Es lo que Dios está deseando de cada uno de nosotros. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria, gloria. La presencia manifiesta del Señor en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia plantío del Señor para gloria suya. Lo vimos. Es la obra de la cruz. Así que en el pueblo de Dios no puede haber ni amargados, ni enlutados, ni encenizados. Sí, porque dice de ceniza. Se les dé gloria en lugar de ceniza. La ceniza era una señal de mucho duelo, de mucho dolor. La gente cogía ceniza y se la ponía en la cabeza. Y con el solo verle, la gente decía, uy, esta persona debe estar viviendo un momento muy, pero muy difícil. Y el Señor dice, no, yo vine a darte consuelo, a darte paz, a darte gozo. Que estás enfrentando una prueba de Dios. El Señor está con nosotros. Adri mencionaba a su mamita que la operaron de un cáncer de seno y la mamita está ahí sentadita al lado de ella. Y uno por eso no se puede echar a morir. Porque hay respuesta en el Señor. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Y estamos creyendo a Dios que esa cirugía sea suficiente, que no necesite ni quimioterapia ni radioterapia. Que eso haya podido ser extirpado completamente, sacado completamente de su cuerpo y que no haga metástasis en ninguna otra parte de su cuerpo. Porque hay respuesta. Jesús es la respuesta. ¿Tú puedes creer eso? ¿Lo puedes creer? Entonces, si crees que Jesús es la respuesta, no hay motivo de dolor, ni amargura, ni de tristeza. No tiene que haber caras largas y afligidas en medio del pueblo de Dios, ¿no? Vengo a su presencia, recibo un consuelo, recibo un abrazo. Ya les dije hace 8 días, no, que es que yo me mantengo muy tristes porque mis hijos, mis nietos no caminan con Dios. No, es pura carreta. Estás amargada es porque no tienes al Señor morando en tu corazón. No, que es que mi esposo. No, ¿dónde dice la Biblia que la plenitud de una mujer es el esposo?
¿Dónde dice la Biblia que la plenitud de la vida del hombre es la esposa? ¿Dónde dice eso? Es que si mi esposo fuera diferente, es que esa es mi esposa. No, no. Aquí hay personas que obviamente por guardar la integridad de sus hogares, pues eso no lo ponemos público, pero hay hombres que viven con mujeres que de verdad están enrazadas con el diablo, de verdad. O sea, son mujeres que yo digo, Padre, y son hombres en gozo, en consuelo, y son esposas, pero de verdad difíciles, pero difíciles. ¿Me entendió? Difíciles. Y son hombres consolados, llenos de paz. Y a veces lloramos juntos y nos abrazamos y todo. Y dice, pastor, siento que no voy a ser capaz. Y le digo, no, hermano, Dios va a hacer una obra extraordinaria en tu vida. Sigue adelante, sigue. Yo a veces quisiera como, Señor, dale duro a esa vieja, a ver. Pero eso no es correcto. De verdad, yo les confieso mi pecado. Yo a veces sintiera ganas de decirle a Dios, Señor, dale a esta vieja a ver si se corrige. Pero no, yo digo, no, Padre, misericordia por ella, porque la buena obra. De verdad he orado con varones y he llorado junto a ellos, viendo a esas esposas, pero de verdad, ya me entendieron cómo son. También he visto mujeres con tipos ultra difíciles, pero ultra, hiper, mega, en el estado más superlativo de difícil. ¿Me entendió qué es? Y son mujeres en paz, en gozo, que cada vez les veo más belleza, que cada vez les veo más dulzura del Señor. Y cuando yo empiezo a ver las huellas de Cristo en esas personas, empiezo a sentir un profundo temor al hablar con esas personas. Me inspiran temor y respeto, porque siento a Cristo en esas personas. Y son tipos, pero de verdad, que cuando les da la gana, dice, hoy no van a la congregación. Mi amor, pero ¿por qué no quiero? Bueno, mi amor, está bien. Pero me la puedo ver por internet. No, ni siquiera. Está bien. Así a ese portecito. Y a veces vienen esas damitas, pastor, no aguanto más. ¿Está bien que me divorcie? No. Pero el Señor a paz nos ha llamado, sí. Pero es que la obra no la está haciendo el Señor en él, la obra la está haciendo en ti. ¿No te das cuenta cómo está llenándote de dulzura, de paciencia, de amor verdadero, de perdón, de bondad? Entonces se van secando sus lagrimitas y salen para volver a enfrentar la batalla con el león fiero. Pero la obra está siendo hecha ahí de una manera tan real. Y hay mujeres que a veces tienen que morderse la almohada por la noche, porque ni siquiera les permite el desgraciado, me perdona, el tipo, ir a llorar solitas por allá. ¿Qué se va a ir por allá? Entonces muerden la almohada y lloran ahí en el silencio. Cosas bien difíciles de verdad, que por supuesto eso no lo podemos poner aquí así como estos testimonios, porque te imaginas, ese es el desgraciado, esa es la desgracia. No, eso no, pero estamos confiando que el Señor un día tendrá esas mujeres, esos hombres humillados delante de Dios, glorificando este nombre glorioso, sublime, honrándolo y amándolo para la gloria de su nombre. Esa es nuestra esperanza. Y por eso Él vino a darnos consuelo, a abrazarnos y a llorar junto a nosotros en esos momentos de dolor. Pero no lloramos de amargura, lloramos de dolor al ver esos corazones tan endurecidos. Lloramos de tristeza por el desprecio al amor del Señor.
Estamos claros, pero tenemos esperanza de que esa obra gloriosa va a ser hecha en esos hogares, y tendremos hogares donde el cielo se manifestará, donde la atmósfera del cielo llenará esos hogares, donde la atmósfera celestial será una realidad, y mucha gente va a querer ir a tu casa y a decir: venga, ¿qué es lo que pasa en esta casa? ¿Por qué viven así? No, porque es que el Señor está en medio de nosotros, porque el Señor, Dios de los cielos, mora en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No, venga, les vamos a enseñar casas que se van a volver tierra deseable, tierra codiciable, y la gente, tus vecinos, tus amigos, acudirán a esas casas para encontrarse con el Dios verdadero, con el Dios bendito, y glorificar el nombre del Señor, cumpliendo el destino para el que fuimos creados. No te desanimes, no te desalientes, no te aflijas, no te amargues. Confía en el Señor, confía que hay respuesta, confía, como dice la Escritura, que hay recompensa para tu trabajo. Hay una recompensa para todo ese esfuerzo que tú estás haciendo en la presencia del Señor. No sé cómo estás viviendo. ¿Estás pasando un momento de aflicción? Recuerda, la puerta está estrecha, pero se va a hacer flexible para que tú avances en el camino del Señor. Él nos quiere vestidos de boda. Nos está vistiendo, engalanando, para prepararnos y presentarnos delante de Él como una virgen pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sino santa y sin mancha. No te desalientes, te falta platica. El Señor sabrá cómo moverse a favor tuyo. Dime que tú no estás en una condición mejor que nuestros hermanos en Venezuela. Cuando tú mires eso, ora por ellos y agradece a Dios por la bondad. Y clama por esta nación, clama. Porque aquí quieren también meter toda esa ideología perversa. Así que clama, y este es el tiempo de orar. De aquí hasta las elecciones próximas, en marzo unas y en mayo otras, tú y yo tenemos que estar orando permanentemente. Que el Señor coloque personas allá con temor, con respeto. No es que vamos a orar ahí faltando 8 días. Desde ya, toda esta semana que estuvimos en oración, bueno, motivos de oración, ese tipo de cosas. Y vamos a continuar en oración. Si usted quiere venir esta semana también desde el martes, vamos a seguir orando, y la semana siguiente tenemos que estar orando en este tiempo acuciosamente, porque se está determinando muchas cosas en el destino de esta nación. Pedir a Dios gracia y misericordia para que esta tierra sea bendecida para la gloria de Dios, podamos tener gozo, podamos tener paz. Estás viviendo momentos difíciles, vamos a confiar en el Señor. Momentos de aflicción, vamos a confiar en el Señor. Vamos a tener certeza de lo que Dios hace y que Él vino a obrar en medio de nosotros. Cierra tus ojos y pídele a Dios que el ministerio de Jesucristo se vuelva una realidad en tu vida. Así como el Señor consoló a esta familia en su momento de mayor oscuridad, a puertas de la muerte de su hijo querido, el Señor sacó a esta familia y hoy los llena de gozo, de gratitud al Señor. Así te puede sacar a ti de los momentos complejos y difíciles. Padre, por tu gracia y misericordia, te rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo, que nos permita, Señor amado, poder confiar en ti, confiar en tu gloriosa voluntad, confiar en tu provisión, Señor, confiar, Padre. Y te ruego que te lleves todo el luto, toda amargura. Vamos, si hay tristeza arraigada en tu corazón, vas a pedirle a Dios hoy que la desarraigue de tu vida, cualquiera sea el motivo. Si tú te consideras una persona triste de espíritu, con amargura de espíritu, pídele a Dios: llévate eso de mí, llévate ese dolor, llévate ese luto que hay en mi corazón, llévate ese duelo, Señor. Quizás el duelo ha sido tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia, tus finanzas, tu salud. Cualquiera sea el motivo de tu duelo, pídele a Dios que arranque eso de ti. En el nombre de Jesucristo vas a orar en confianza, vas a orar en certeza, vas a orar creyendo a la voluntad y a la
bondad del Señor. No te amargues, no te llenes. La única tristeza correcta, la que nos conduce al arrepentimiento, la tristeza que es según Dios, nos lleva al arrepentimiento. La tristeza de este mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios te lleva a estar con Él, te lleva a disfrutar intensamente su presencia. Vamos, no dejes que el luto, el dolor por decisiones equivocadas del ayer te gobiernen, por decisiones del ayer. Arrepiéntete de lo que hiciste equivocadamente, pero acepta la gracia, acepta la bondad, acepta el perdón, acepta la sangre del Cordero que te limpia, acepta la sangre del Cordero que te restaura, acepta la sangre del Cordero que te limpia de toda maldad, de toda inmundicia. Padre, por tu gracia, Señor, el luto de tu pueblo se vaya, el luto de tu pueblo, Señor, desaparezca. Bendito Dios de los cielos, y podamos tener gozo en tu presencia, gozo, Señor, y gratitud, sabiendo que estamos viendo tu bondad, que estamos viendo tu gracia, que estamos viendo tu misericordia, que estamos viendo el poder tuyo sobre cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a hacer lo correcto delante de ti, Padre de la gloria, y a entender, Señor, que la muerte no tiene soberanía. Tú venciste a la muerte, y por eso este joven que recibió de frente toda esa detonación no murió, oh Dios de la gloria, porque tú venciste en la cruz del Calvario sobre la muerte. Y ese testimonio es evidencia de que hay triunfo sobre la muerte, de que hay triunfo sobre toda obra de las tinieblas, sobre toda obra de iniquidad. Padre celestial, levántanos, Señor, y llévate todo dolor, toda amargura de tu pueblo, y ayúdanos a tener consuelo, a tener fortaleza, a tener paz, Señor, en medio de las situaciones, a ser un pueblo con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, Señor, a estar verdaderamente en tu presencia. Con tu gracia cubre nuestras vidas y levántanos, Señor, como un pueblo lleno de gozo, lleno de paz, lleno, Señor, de tu bendita presencia. Si tú tienes un esposo difícil, mujer, no te desalientes. Deja que el Señor te sustente, que te abrigue. Cambia ese dolor por los abrazos y por los besos del Señor. Corre a esos brazos. Si tú tienes una esposa difícil, querido hombre, ve a los brazos del Señor y déjate consolar, déjate fortalecer por su bendita presencia. Si tienes padres difíciles, querido hijo, querida hija, corre a los brazos del Señor y recibe del Padre perfecto toda la gracia y la misericordia que tú necesitas. Oh Dios de los cielos, levántanos, Padre, y permítenos ser parte de una generación que de verdad ve tu gloria resplandecer, ve tu gloria sobre nuestras vidas, ve tu gloria sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios de los cielos, aquí estamos, Señor. Queremos ser portadores de tu gloria, portadores de tu presencia, ver el poder de tu Espíritu sobre cada una de nuestras vidas. Oh Dios todopoderoso, por tu gracia, Señor. Mujer, tú que has estado frustrada en tu matrimonio, renuncia a eso en el nombre de Jesucristo. Renuncia a esa tristeza, a ese luto, a esa amargura, a esa frustración. No estás amargada por causa de tu esposo, estás amargada por causa de la distancia que tienes en tu corazón hacia el Señor. Deja que Él te consuele, deja que Él te llene de gozo, que Él te llene de paz. Renuncia a tu frustración, querida mujer, y deja que la vida del Señor se manifieste completamente. Si tú eres un ser insatisfecho con tu aspecto físico y te recriminas y te rechazas por tu aspecto físico y te amargas inclusive por eso, pídele a Dios que te perdone, porque fue Él el que decidió darte la apariencia que tienes. Agradece al Señor, porque si tú te sientes un ser feo o fea, realmente así es como vas a vivir en esta tierra. Pero si te sientes un hijo maravilloso, un hijo amado por el Señor, así vas a vivir en esta tierra. No permitas que las voces ajenas te hagan sentir que eres menos por la apariencia física que tienes. Eres un ser valioso, eres un ser maravilloso, eres un ser que el Señor dio la vida de su Hijo en rescate por tu vida. Así que agradece al Señor. Eso es lo único que te da valor. La sangre del Cordero, la vida de Cristo derramada.
en la cruz del Calvario en favor de nosotros. No te menosprecies más, no te autocritiques más, no te autocondenes más. En el nombre de Jesús, sé libre de todos esos complejos que tienes por tu apariencia, porque eres demasiado delgado o demasiado robusto o robusta. No te menosprecies por eso. Agradezca al Señor porque eres muy alto o muy bajito, porque eres así o asá. No te menosprecies. Agradece al Señor. Agradece al Dios Todopoderoso por su buena obra en favor de tu vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias por la misericordia tuya. Gracias por la bondad tuya para con nosotros. Ayúdanos a disfrutar intensamente de ti, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro glorioso y sublime Salvador. Amén y amén.